Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, donde exploramos los secretos, historias ocultas y momentos inolvidables de las estrellas que marcaron época. Si te gustan estos contenidos, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hoy vamos a sumergirnos en los secretos de una de las actrices más queridas de la televisión clásica, Karen Grassle, la inolvidable Caroline Ingalls de la familia Ingalls. Lo que muchos no saben es que detrás de su imagen de madre amorosa y ejemplar hay una historia llena de luchas, contradicciones y decisiones difíciles. Karen Grassle, mucho más que Caroline Ingalls. Karen Grassle nació el 25 de febrero de 1942 en Berkeley, California. Desde pequeña, demostró una gran sensibilidad artística, especialmente por la actuación y la literatura. A diferencia de muchas actrices de su generación que soñaban con la fama de Hollywood, Grassle tenía un interés genuino por el teatro como expresión artística. Se graduó con honores en la Universidad de California y luego obtuvo una beca para estudiar en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art en Londres. Durante sus años formativos, Karen se involucró profundamente en el teatro clásico, interpretando obras de Shakespeare y otros autores de renombre. Este enfoque más serio y académico de la actuación hizo que su camino hacia la televisión fuera algo inesperado, casi accidental. El casting que lo cambió todo. En 1974, Michael Landon, productor y protagonista de la familia Ingalls, buscaba a la actriz ideal para interpretar a Caroline, la madre de la familia. Grassle casi no va a la audición. De hecho, estaba enfocada en otro proyecto y solo asistió a última hora. Sin embargo, su interpretación cautivó a Landon inmediatamente. El papel fue suyo, y sin saberlo, estaba por comenzar el capítulo más conocido, y también más complejo, de su vida profesional. Aunque el papel le dio fama internacional y el cariño del público, Karen Grassle ha confesado en entrevistas recientes que trabajar en la familia Ingalls no fue tan perfecto como parecía desde afuera. Uno de los mayores secretos que reveló años después fue su conflicto constante con Michael Landon, quien controlaba gran parte de la producción de la serie. Los conflictos detrás de cámara. A pesar de que en pantalla parecían una familia unida y amorosa, Karen reveló que el ambiente en el set no siempre era fácil. Landon tenía una personalidad dominante y un sentido del humor que, según Grassle, a veces cruzaba la línea del respeto, especialmente hacia las mujeres. En su momento, ella no se sentía con poder para denunciarlo abiertamente, por miedo a represalias o a que su carrera se viera afectada. Uno de los mayores puntos de tensión fue cuando Karen Grassle pidió un aumento de sueldo. A pesar de ser una de las protagonistas de la serie, ganaba considerablemente menos que sus compañeros hombres. Cuando lo solicitó, Landon reaccionó con frialdad y dejó de hablarle por un tiempo. Karen describió ese periodo como uno de los más incómodos de su carrera. Aún así, decidió mantenerse firme y seguir interpretando a Caroline con la mayor dignidad posible. Una vida marcada por la lucha personal. Fuera del set, Karen también enfrentaba sus propios demonios. En su juventud, tuvo que lidiar con el alcoholismo, un problema que afectó varias etapas de su vida. En entrevistas posteriores, confesó que muchas veces bebía para lidiar con la presión del trabajo, la fama y sus propias inseguridades. Durante años mantuvo en secreto esta lucha, ya que no quería que el público que la adoraba como la madre perfecta supiera de su lado oscuro. Finalmente, en los años 90, decidió enfrentar su adicción y comenzó un proceso de rehabilitación. Desde entonces ha mantenido una vida sobria y se ha convertido en una defensora de la salud mental y la recuperación. Para muchos de sus admiradores, esa valentía ha sido tan admirable como sus actuaciones. Más allá de la familia Ingalls. Después del final de la serie en 1983, Karen Grassle enfrentó el típico estigma que afecta a los actores que han estado muy ligados a un personaje icónico. Muchos productores no podían verla como otra cosa que no fuera Caroline Ingalls. A pesar de ello, siguió trabajando en teatro, participando en obras independientes y en algunos papeles secundarios para televisión.
Fundó su propia compañía de teatro en Santa Fe, Nuevo México, con la intención de volver a sus raíces actorales y mantenerse activa sin depender del circuito de Hollywood. Para Karen, el arte siempre fue más importante que la fama, y eso se reflejó en cada una de sus decisiones. Sus memorias, la revelación más honesta. En 2021, Grassle publicó sus memorias bajo el título Break Lights, Pride and Dust, donde por primera vez habló abiertamente sobre su vida detrás de cámaras, sus conflictos con Michael Landon, su lucha con el alcohol y los desafíos de ser mujer en una industria dominada por hombres. Fue una obra profundamente honesta y valiente, que sorprendió a muchos y confirmó lo que algunos ya sospechaban, que detrás de la imagen angelical de Caroline había una mujer real, con cicatrices y fuerza. En el libro, Karen no buscó venganza ni escándalo, sino comprensión. Dijo que admiraba el talento de Landon, pero también lamentaba cómo la cultura del silencio permitía abusos de poder que hoy serían inaceptables. Además, habló con cariño de sus compañeros de reparto, especialmente de Melissa Gilbert, con quien mantuvo una relación cercana incluso después del fin de la serie. El precio de ser un ícono. Convertirse en un símbolo de la maternidad televisiva tuvo un precio para Karen Grassle. En su vida personal, enfrentó varias rupturas sentimentales, y aunque se casó 3 veces, ninguna relación fue duradera. También adoptó un hijo, a quien crió sola durante varios años, tratando de ser la madre amorosa que representó en la pantalla, pero esta vez en la vida real, sin guiones ni finales felices garantizados. Pese a las dificultades, nunca dejó de luchar por su identidad artística ni por su dignidad como mujer. Hoy, retirada de los grandes escenarios, vive una vida tranquila, enfocada en la escritura, la meditación y el activismo por los derechos de las mujeres y la salud mental. A sus más de 80 años, Karen Grassle sigue siendo una figura admirada, no solo por su talento, sino por su capacidad de sobrevivir y evolucionar. Un legado que perdura. La historia de Karen Grassle nos recuerda que detrás de cada personaje icónico hay una persona real, con luchas y contradicciones. Su paso por la familia Ingalls dejó una marca imborrable en generaciones de espectadores, pero su verdadera grandeza está en lo que vivió fuera de cámara, las decisiones valientes, los errores asumidos. Y el coraje de contar su verdad cuando ya no tenía nada que perder. Al conocer los secretos de Karen Grassle, no estamos desmitificando a una estrella, sino reconociendo la humanidad de una mujer que dio lo mejor de sí, aun cuando el mundo no se lo hizo fácil. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó esta historia y quieres conocer más secretos y curiosidades de tus estrellas favoritas, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este contenido. Te espero en el próximo video con más historias que merecen ser contadas.